El estoicismo fue fundado por Zenón de Citium y se desarrolló y prosperó en la antigua Grecia y luego en la antigua Roma, convirtiéndose en una de las principales escuelas filosóficas de la antigüedad, y ha mantenido su relevancia a lo largo de los siglos debido a su enfoque en la sabiduría, la virtud y la tranquilidad interior. El estoicismo tiene varios aspectos fundamentales que son especialmente valiosos para aplicar en la vida cotidiana. Sus principios esenciales se centran en el control de las emociones, aceptar lo que no podemos cambiar, valorar lo verdaderamente importante y duradero, tomar decisiones éticas y la resiliencia ante los desafíos. Estos valores fundamentales del estoicismo son aplicables en muchos aspectos de la vida y pueden ayudar a las personas a cultivar una mentalidad más tranquila y equilibrada en situaciones complejas. Si acabas de llegar, te daré un pequeño reto. Ya no es uno más de los que caminan entre la multitud. Prepárate, crece y evoluciona. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificación para elevar tu agudeza mental y convertirte en una fortaleza en medio de este tumultuoso océano en el que se ha convertido el mundo moderno. ¿Cuál es el origen de nuestra angustia? ¿Por qué vivimos tan preocupados y tan dolidos por las cosas que ocurren en el mundo? ¿De dónde vienen nuestras preocupaciones? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para que seamos capaces de vivir una vida más plena, una vida más libre y menos dolorosa? Estas preguntas son centrales en un sistema de pensamiento que floreció en la antigüedad griega y romana. Este sistema de pensamiento se conoció como estoicismo o escuela estoica. A lo largo del vídeo de hoy, conocerás las respuestas que los estoicos encontraron a estas preguntas que he mencionado antes y a muchas otras. Y sin duda puedo garantizarte que al final del vídeo estarás viendo el mundo de una forma ligeramente diferente, quizá un poco menos angustiada. Empecemos con un poco de historia general del pensamiento filosófico. La mayoría de los historiadores suelen coincidir en que la filosofía nació en la antigua Grecia en torno al siglo VI a.C. Este periodo se conoce en la historia del pensamiento como el periodo del milagro griego. Este nombre se debe a que el pensamiento filosófico griego parece surgir de forma repentina, abrupta y rompiendo con la tradición de pensamiento anterior. Obviamente, esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué sucedió esto? Ciertamente, hay muchas discusiones profundas sobre este llamado milagro griego, y es un importante objeto de estudio para los historiadores de la filosofía. Pero podemos responder a esta pregunta de forma relativamente sencilla, comprendiendo el contexto histórico de Grecia y del mundo occidental en aquella época. Empecemos por la primera pregunta. ¿Por qué fue brusco el milagro griego? ¿Por qué decimos que fue una ruptura con los sistemas de pensamiento anteriores? La respuesta es una sola. Hasta ese momento de la historia del pensamiento occidental, literalmente, todos los sistemas de pensamiento eran religiosos, es decir, la fe era el elemento central en la producción de ideas y visiones del mundo. Y a este pensamiento religioso de los albores de la historia de la humanidad solíamos darle otro nombre. Lo llamamos pensamiento mitológico. Por eso hablamos tanto de la mitología egipcia, la griega y muchas otras, pero no debemos olvidar que se trataba de religiones tan reales, vivas e importantes en las sociedades antiguas como el cristianismo, el islam y otras religiones extendidas por el mundo en la actualidad. El pensamiento filosófico griego es radicalmente diferente porque empieza a poner en el centro de la producción de ideas y de la producción de cosmovisiones otro elemento diferente de la fe llamado racionalidad, es decir, el hecho de que en pocas décadas empiezan a surgir sistemas de pensamiento que en lugar de basarse en la fe, se basan en la racionalidad. Esto puede considerarse una ruptura importante, ya que se trata de la aparición repentina de una nueva forma de pensar. En palabras del filósofo francés Luc Ferry,
En todas las civilizaciones que conocemos, sin contar la antigüedad griega y anteriores, las religiones ocupaban el lugar central de la psicología. Tenían el monopolio de las respuestas a la cuestión de la salvación, de los discursos destinados a calmar la angustia derivada del sentimiento de mortalidad. Prueba de ello es la enorme diversidad de cultos de los que, en cierto modo, hemos conservado huellas. Fue sin duda en la protección de los dioses y no en la existencia de la razón misma donde los hombres buscaron la salvación durante mucho tiempo. Es importante darse cuenta de que la creación de sistemas racionales de pensamiento supuso una importante ruptura con el pensamiento anterior, predominantemente religioso, o si se prefiere el término, predominantemente mitológico. La segunda pregunta que surge de todo esto es la siguiente. ¿Por qué este milagro? ¿Por qué este repentino surgimiento de sistemas racionales de pensamiento apareció precisamente en Grecia? ¿Por qué no apareció en otros lugares? Entiende lo siguiente, fue durante este periodo cuando los griegos inventaron una nueva forma de gobernar, una estructura social completamente innovadora llamada democracia, y la democracia griega se ejercía a través de grandes reuniones entre ciudadanos, grandes asambleas donde los ciudadanos debatían los temas de mayor interés social y donde tomaban las decisiones. Así que es fácil ver cómo esta estructura social favorecía el pensamiento racional. Los ciudadanos debatían libremente sobre temas de interés social, y esta era la forma de gobernar. En la antigua Atenas griega, esto significaba que el debate público, la discusión de diferentes ideas y cosmovisiones, se convirtió en parte integrante de la vida ateniense, y si hay algo que potencia el pensamiento, si hay algo que nos hace confrontar creencias, dudar de las cosas, y por tanto si hay algo que estimula el pensamiento racional crítico, es sin duda el debate, la discusión, el intercambio de ideas y la confrontación de discursos y cosmovisiones entre diferentes personas. Así que concluimos que es gracias a la duda, a las discusiones, a los debates y enfrentamientos entre diferentes perspectivas, es gracias a que los científicos discrepan todo el tiempo. Es gracias a todo esto que la ciencia ha avanzado y hoy podemos decir con cierta certeza que ciertas cosas son ciertas, aunque sea provisionalmente, mientras que otras son falsas. Por eso nunca hay que rehuir el debate de ideas contrarias a las creencias previas. Por eso no hay que rechazar visiones del mundo diferentes a la propia, porque precisamente enfrentando las ideas propias a otras ideas. Y obviamente estoy utilizando aquí la palabra confrontación. Aquí, en un ámbito exclusivamente intelectual y no en el ámbito de la violencia física. Pero es precisamente en esta confrontación de ideas donde nuestro pensamiento se enriquece, nuestro pensamiento se hace más crítico, más racional y menos falaz. Y ahora puedes entender el problema con los algoritmos de Facebook, Instagram y YouTube, por ejemplo. Debes saber que los algoritmos de estas redes sociales siempre han intentado identificar cuáles son tus intereses, es decir, han intentado comprobar qué tipo de contenido te gusta y qué tipo de contenido no te gusta, y entendiendo esto, el algoritmo se encargará de que solo veas cosas en tu timeline o en vídeos recomendados, por ejemplo, que solo veas cosas que se adhieran a tus gustos. Debido a esto corremos el riesgo de vernos obligados a interactuar únicamente con contenidos que estén alineados con nuestras creencias y gustos. Si depende del algoritmo, simplemente no tendrás contacto con visiones del mundo distintas a las que sigues habitualmente, lo que obviamente crea una gran burbuja de pensamiento que bloquea la creatividad y el desarrollo del pensamiento crítico. Volviendo a nuestro tema central, creo que la democracia griega tiene mucho que enseñarnos, incluso sobre el intercambio de información en la actualidad. El libre intercambio de ideas entre los ciudadanos griegos es la cuna de una mejora, de un perfeccionamiento crítico de sus ideas. Es importante recordar, por supuesto, que no todo el mundo era ciudadano en Atenas en aquella época. Al contrario, solo alrededor del 10% de la población
era ciudadana. Esto significa que este debate libre, este estímulo al pensamiento crítico, solo pertenecía a una cierta élite de la época, pero aún así fue suficiente para provocar una verdadera explosión de sistemas racionales de pensamiento. No es de extrañar que en el siglo IV a.C. ya hubiera numerosas escuelas filosóficas en Atenas. El surgimiento del estoicismo como escuela filosófica. Una de estas escuelas filosóficas adquirió gran relevancia en aquella época. La escuela de la que hablo fue fundada por un tipo llamado Zenón de Sitio, que nació en el año 344 a.C. y murió hacia el 262 a.C. En uno de sus viajes por mar, Zenón, que era comerciante, transportaba un valioso cargamento, un pigmento púrpura extraído de los caracoles marinos.